Bien, continuando entonces con la clase de fármacos antipsicóticos, hemos estudiado los fármacos antipsicóticos de primera generación. Ahora vamos a continuar con los fármacos antipsicóticos de segunda generación. Paradójicamente, a lo que se piensa, se cree que los fármacos antipsicóticos de primera generación eran relativamente recientes. Pero el primer fármaco antipsicótico de segunda generación pues vino al mundo en el año 1958, es decir, ya se había descubierto la clorpromacina en el 52 y el haloperidol un año antes. La clozapina, claro, realmente pues comienza a trabajar desde el año 1958. ¿Qué se vio con la clorpromacina? Lo primero que se vio, algo increíble, así como el haloperidol tenía mayor eficacia antipsicótica que la clorpromacina, la clozapina se vio que tenía mayor y mejor eficacia antipsicótica incluso que el haloperidol. Es decir, a mí se me olvidaba decirle que a pesar de tener clorpromacina y tener haloperidol, levomepromacina, tioridazina, otros fármacos, ¿no? Pero insisto, lo que hay en el mercado nuestro son esos tres. Hubieron algunos, qué sé yo, 2-3% de los enfermos psicóticos que no remitían las alucinaciones incluso con haloperidol. Entonces, en este grupo de pacientes se comenzó a utilizar clozapina y lo que se descubrió es que no había ningún paciente psicótico que sus alucinaciones no cedan con este fármaco. Por eso hasta ahora se utiliza clozapina, ¿verdad? En ocasiones especiales, ya vamos a ver por qué. Porque es el mejor fármaco antipsicótico, es decir, que tiene potencia para eliminar las alucinaciones y los delirios. Entonces, con esta propiedad vino acompañada de otra muy interesante. Ningún paciente en el que se utilizaba clozapina, ninguno, hacía efectos secundarios del tipo del extrapiramidalismo o del tipo, por supuesto, de las distonías. Entonces, muy interesante esto, ¿no? ¿Será que no actúa o no trabaja sobre sobre la vía nigroestriada? Porque evidentemente no produce los efectos extrapiramidales que sí eran pues la regla con el haloperidol, o pasaba otra cosa. Ya vamos a ver. Y luego, tampoco ninguno de estos pacientes hacía galactorrea, ¿sí? Quería decir que lo que siempre se buscó, es decir, fármacos selectivos de que trabajen en las vías que están comprometidas en la patogénesis de la enfermedad y no sobre las otras vías que evidentemente estaban asociadas a los efectos secundarios. Parece ser que con clozapina había llegado esta situación. La explicación es otra, ya la vamos a entender un poco después, pero es importante hacer esta comparación de que estos fármacos, ¿verdad?, comenzaron a diferenciarse de los antipsicóticos hasta esa fecha encontrados, haloperidol, clorpromacina, levomepromacina, por estas propiedades de falta de efectos secundarios. Y algo mucho más interesante, es decir, con clorpromacina, con haloperidol sobre todo, había un empeoramiento de los síntomas negativos. Con clozapina se vio eficacia sobre los síntomas negativos, es decir, el paciente dejaba de alucinar y de delirar, pero además comenzaba a decir, bueno, ya quiero trabajar, comenzaba a tener mejor sociabilidad, es decir, dejaba el déficit social, dejaba los síntomas negativos que implica dejar la alogia, la abulia, el aplanamiento afectivo. Entonces, interesante, ¿no? Se vio algo que no se veía sobre síntomas negativos con los fármacos antipsicóticos de primera generación.
La sedación era asimismo muy leve a moderada, pero en algún lugar del mundo, como se comenzó a utilizar mucha clozapina, murieron muchísimos pacientes que tomaron clozapina. Esto pasó por el año 60, 61 y determinó que la clozapina, por esta propiedad de producir agranulocitosis, pues se suspende del mercado. Y por eso es que la historia de los fármacos antipsicóticos de segunda generación, en apariencia, comienza con el hijo de la clozapina, que es la olanzapina, allá por los años 70. Y durante todo ese tiempo, 1950, 1960, a principios de 1970, predominó los fármacos antipsicóticos de primera generación. Hoy, bueno, no se sabía a ciencia cierta por qué se producían las muertes por clozapina. Hoy se sabe que es por agranulocitosis y eso determinó que se suspenda y que pase mucho tiempo para que vuelva al mercado, porque una vez que se descubre que hay un protocolo de uso de clozapina en relación con un manejo estricto de laboratorio, es decir, si yo decido utilizar clozapina en mi paciente, tengo que mandarle diariamente exámenes, un hemograma, para determinar la cantidad y el perfil de la fórmula leucocitaria, ¿no? Si está bien, durante 15 días, luego se hace un examen por semana y luego un examen mensual, pero realmente los protocolos de uso de clozapina demandan que sea utilizado solamente por los especialistas, es decir, no se aconseja su uso para los niveles de atención primaria de salud por obvias razones. Además, clozapina en pacientes predispuestos, es decir, en pacientes que tenían epilepsia, les provocaba crisis convulsiva, ¿no? En todo caso, disminución del umbral epiléptico. Por tanto, es un fármaco que es muy útil en psiquiatría para casos muy especiales, pero que su uso pues se lo aconseja solamente para la especialidad. Y entonces, jóvenes, la clozapina es el primer fármaco del grupo de los de segunda generación, es decir, los fármacos antipsicóticos de segunda generación se diferencian de los de primera generación porque estos evidentemente tienen menos efectos secundarios, como hemos visto, menos síntomas extrapiramidales, menos galactorrea. Y en definitiva, vean ustedes el perfil de los fármacos antipsicóticos de primera generación y el perfil de los fármacos antipsicóticos de segunda generación. Hay un nuevo receptor, como ustedes ven acá. Esta es la gran diferencia entre los fármacos de la primera generación y los fármacos de la segunda generación. Los fármacos de segunda generación tienen entre su propiedad ser también antagonistas del receptor 5-HT2A de serotonina. Y entonces, esta es una de las primeras diferencias entre los fármacos antipsicóticos de primera generación y los fármacos antipsicóticos de segunda generación. El receptor 5-HT2A, que ya lo conocemos, y lo conocemos evidentemente por su efecto sobre la neurona glutamatérgica, es el heteroreceptor 5-HT2A, que genera un potencial postsináptico excitatorio, lo explicábamos en la clase anterior, también en la clase del parcial anterior de neurobiología, y en definitiva su característica de provocar un aumento en la liberación de glutamato, a su vez una excitación sobre las neuronas GABAérgicas que inhiben la liberación o que modulan la liberación de dopamina. Por tanto, la presencia de dopamina en la sustancia negra sobre todo, estaría en relación con un efecto sobre este receptor 5-HT2A de serotonina. Entonces, en todo caso, miren ustedes la diferencia en el perfil receptorial, tanto de la clozapina, esta es la representación molecular de este fármaco antipsicótico poderoso, de segunda generación, versus
los de primera generación, que son más amigos de los estudiantes de medicina, porque apenas tiene 4 receptores. Como ustedes observan, los fármacos antipsicóticos de segunda generación, pues tienen muchos más receptores sobre los que actúan. Sin embargo, perdón, nosotros tenemos que, por un lado, si ustedes observan aquí, están los receptores alfa. El alfa 1, que ya conocíamos, también característica de los antipsicóticos de primera generación, el alfa 2A, 2B, 2C. Es decir, en general siguen siendo receptores alfa. Interesante. Luego, el receptor H1 se mantiene, ¿sí? Los fármacos antipsicóticos de segunda generación también tienen afinidad por el receptor H1 de la histamina, unos con alta afinidad, como clozapina, como quetiapina, que son sedativos, y otros con baja afinidad, como la risperidona o la paliperidona. Pero vean ustedes, hasta aquí lo mismo que los fármacos antipsicóticos, receptores alfa, receptor H1, y acá vean ustedes receptor M1. Pero no solamente la clozapina tiene propiedades sobre el receptor M1, sino también sobre el M2, M3 y M4, con muchísima menos afinidad. Los efectos anticolinérgicos prácticamente son nulos con clozapina, pero pues se menciona. Ahí, entonces, todo lo otro que vienen, vean ustedes, no son sino receptores serotoninérgicos. Todos estos, nosotros sabemos, lo vimos en el primer parcial, existen 14 tipos de receptores serotoninérgicos. Hay 2 importantes, el 5-HT2A y el 5-HT1A, ¿verdad? Ambos lo conocemos por la clase de neurobiología, pero luego vienen los otros receptores serotoninérgicos, ¿no? 5-HT1B, 5-HT2B, 5-HT2C, que junto con el 5-HT2A, pues algunos antipsicóticos antagonistas del 5-HT2A también son antagonistas del 5-HT2C, incluso algunos fármacos antidepresivos, pero 5-HT1, el 5-HT3, el 5-HT6, el 5-HT7. En definitiva, no nos pues asustemos, porque lo que nos interesa es identificar que en el perfil de receptores con los que trabaja clozapina y en general los fármacos antipsicóticos de segunda generación son los mismos de la primera generación, excepto los serotoninérgicos, que como son bastante, hay algunos. Y luego, finalmente, vean ustedes los receptores dopaminérgicos. Sabemos que hay 5 tipos. El principal es el receptor D2, que es el que está implicado en la patogénesis de la psicosis. Pero también está el D1, el D3, el D4. Clozapina tiene mayor afinidad por el receptor D2 que obviamente por los otros receptores dopaminérgicos, pero incluso mayor afinidad por el receptor 5-HT2A que por el D2. Esta pregunta de examen, jóvenes, es la verdadera diferencia entre los antipsicóticos de primera generación y los antipsicóticos de segunda generación. Es decir, estamos hablando que la diferencia no solamente es porque los fármacos antipsicóticos de segunda generación son antagonistas del receptor 5-HT2A, no, sino es que los fármacos antipsicóticos de segunda generación tienen mayor afinidad por este receptor serotoninérgico que por el D2. Y por eso la prácticamente ausencia de efectos secundarios, porque por un lado bloquea el receptor D2, pero por otro lado le está dando dopamina extra a través del antagonismo 5-HT2A y la vía glutamato GABA de sustancia negra, que efectivamente pues reduce significativamente los síntomas secundarios de la enfermedad. La clozapina, además, tiene afinidad también elevada por el receptor H1, es sedativo, tiene poca afinidad por el receptor alfa 1, por tanto, su condición de bajar la presión arterial como efecto secundario casi no se observa, y asimismo, poquísima afinidad por el receptor muscarínico. Los síntomas anticolinérgicos prácticamente no se ven. Cuando hablemos de antidepresivo, conoceremos la importancia que tiene la interacción con otros receptores serotoninérgicos, pero en la práctica, clozapina y la mayoría de fármacos antipsicóticos de segunda generación que tienen este perfil receptorial, simple y sencillamente la característica está centrada en este receptor, 5-HT2A. Y otros, de una vez vamos a adelantar, los fármacos antipsicóticos de tercera generación,
el receptor 5-HT1A. La clozapina también. La clozapina es un fármaco antagonista del receptor 5-HT2A y agonista parcial del receptor 5-HT1A. Es antagonista H1, antagonista D2 y D4. Esas son las propiedades más importantes de este fármaco antipsicótico. Pero de ahora en adelante, una vez que se descubre la clozapina, que se observa esta propiedad de tener mayor eficacia antipsicótica, eficacia sobre síntomas negativos, incluso que ya vemos por qué, ¿no? Por su característica de ser antagonista de receptores serotoninérgicos, sobre todo 5-HT2A, pero sobre todo esta propiedad exquisita, jóvenes, que siempre se busca, que es deseable en el trabajo nuestro, de ser agonistas del receptor 5-HT1A, es lo que le confiere pues la propiedad interesante, ¿no? Como dice esta diapositiva, el bloqueo de los heteroreceptores 5-HT2A glutamatérgicos, o sea, son serotoninérgicos, pero están sobre las células glutamatérgicas, por eso son heteroreceptores. Y consecuentemente la falta de la inhibición GABAérgica sobre las neuronas dopaminérgicas produce en último término un aumento de la liberación de dopamina en la sustancia negra. Esta dopamina extra compite con el antipsicótico atípico para revertir el bloqueo de los receptores D2, que es la propiedad que finalmente le da la característica de antipsicosis, lo que llevaría a una reducción de los síntomas extrapiramidales y las distonías. Entonces, jóvenes, nos acordamos esta famosa diapositiva. Cuando hay serotonina en corteza, no hay dopamina en el cuerpo estriado. Pero nosotros estamos hablando, ¿por qué? Porque cuando hay serotonina hay liberación de glutamato. ¿Por qué? Dado que el receptor 5-HT2A es un heteroreceptor serotoninérgico ubicado en las neuronas glutamatérgicas, pero que tiene un potencial postsináptico excitatorio, de tal manera que produce la liberación masiva de glutamato. Este actúa sobre un heteroreceptor, en este caso glutamatérgico, los receptores N-metildeaspartato, NMDA, que están sobre las células GABAérgicas. Y en consecuencia, si es excitador, lo que va a producir es una liberación masiva de GABA. Y el GABA, al ser inhibidor, frena, ¿verdad?, a la sustancia negra, a las neuronas dopaminérgicas que están en la sustancia negra, y de esa manera no hay dopamina. ¿Sí? Muy interesante. Esto a nivel fisiológico. Pero si nosotros bloqueamos este mecanismo, estamos provocando una ausencia de glutamato y en último término una ausencia de GABA. Al no haber el freno sobre la sustancia negra, pues existe una liberación masiva de dopamina. Y esta dopamina en la sustancia negra, pues evidentemente hace que no se presenten los efectos secundarios extrapiramidales, que son característicos con los antipsicóticos típicos. Entonces, esto es más de lo mismo, la serotonina, aquí está la clozapina bloqueando y en consecuencia tenemos pues un efecto de eyección masiva de dopamina en la vía nigroestriada. Sí. Ahora, esto, aunque más bien es de tono neurológico por el Parkinson, existe mucha confusión, jóvenes. Los estudiantes creen porque, claro, en la etiopatogenia del Parkinson, lo que se dice es que no hay dopamina en la sustancia negra, que hay una disfunción en las células dopaminérgicas que no producen, no sintetizan ni liberan dopamina en la sustancia negra del mesencéfalo. Ustedes saben, es una de las fábricas de dopamina. Entonces la gente piensa que si hay dopamina, hay contracción muscular, es decir, asocian que el neurotransmisor que provoca la contracción muscular es la dopamina. Eso es falso. La dopamina lo que hace es inhibir la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor de la placa mioneural, es el neurotransmisor de la contracción muscular. Entonces, cuando se producen los temblores parkinsonianos, lo que existe es acetilcolina. Pero la dopamina, evidentemente, inhibe a la acetilcolina. Es decir, cuando hay dopamina, no hay acetilcolina y, por tanto, no hay contracción muscular. Si nosotros bloqueamos la dopamina, entonces hay una liberación masiva de acetilcolina y, por tanto, hay contracción muscular. Esto un poco más
como para que lo tengamos claro, ¿no? Deberíamos saberlo más por la enfermedad de Parkinson, pero evidentemente lo utilizamos o lo sabemos nosotros también por el tema de los efectos secundarios de nuestros fármacos antipsicóticos, ¿no? Cuando hay dopamina, no hay acetilcolina porque esta ejerce un efecto inhibitorio. Eso está dado evidentemente porque el receptor D2 es un receptor que genera un potencial posináptico inhibitorio, ¿ah? Y eso es importante incluso por el tema de las adicciones, como lo vamos a ver en el capítulo de adicciones mismo. Entonces, en pacientes esquizofrénicos con estudios por tomografía por emisión de positrones, se pudo comprobar que los antipsicóticos atípicos se unen menos en el tiempo. Eso se llama disociación rápida, que es la otra característica de los antipsicóticos de segunda generación. Es decir, ¿en qué se diferencian los antipsicóticos de primera generación, clorpromacina, levomepromacina, haloperidol, de los de segunda generación, clozapina, olanzapina, risperidona, paliperidona, ¿verdad? No solamente en que los de segunda generación tienen mayor afinidad por el receptor 5-HT2A, sino es que además tienen el fenómeno de disociación rápida, es decir, se unen al receptor, estabilizan las concentraciones fisiológicas y se desligan del receptor. Esta propiedad no la tiene el haloperidol, que se pega, ¿verdad? Y queda pues allí unido bastante tiempo sobre el receptor dopaminérgico tipo 2. Entonces, estamos viendo algunas características que diferencian los fármacos antipsicóticos de primera generación que los de segunda. Otra teoría hipotetiza que los escasos síntomas extrapiramidales de clozapina en la práctica son nulos, y otros agentes de última generación está relacionada con la rápida disociación del receptor D2, como lo habíamos dicho, ¿no? Los antipsicóticos convencionales tienden a ligarse más fuertemente al receptor dopaminérgico que la propia dopamina. Mis jóvenes, en relación con la clasificación de los fármacos antipsicóticos, este cuadrito es esencial para nuestros intereses y para nuestros objetivos. Existen algunos fármacos o grupos. En primer lugar están las fenotiacinas, ya la conocemos, clorpromacina y levomepromacina, la butirofenona, que también se lo nombré, el haloperidol. Existen las dibenzodiazepinas, clozapina y su hija, la olanzapina. Recuerden que cuando se descubre clozapina y luego se ve que hay estos efectos mortales, luego se descubre la olanzapina. A consecuencia de esta, ya hacemos el efecto de agranulocitosis y evidentemente tiene mejor pronóstico, es un buen fármaco. Sin embargo, la diferencia entre olanzapina, que vale $8 cada tableta, con haloperidol, que vale 10 centavos, pues ustedes ya se dan cuenta por dónde va el asunto. Luego tenemos quetiapina, que es una dibenzotiazepina. Es un fármaco que en la práctica es muy parecido a la levomepromacina en su perfil de acción, ¿sí? Sobre todo por el poder sedante que tiene. Y luego están los bencisosaxoles, risperidona y paliperidona, que están en el mercado nuestro. Y por último, los fármacos antipsicóticos de última generación, diclorofenilquinolina, el aripiprazol. No nos interesa mucho el grupo farmacológico, no nos hagamos líos, nos interesan son estos. Hay muchos más en el mercado. En el mercado nuestro están estos. O sea, en el mercado internacional existen muchos otros grupos y vainas. Nosotros nos concentramos en esto. Incluso la clotiapina no debería estar aquí porque no hay en el mercado nuestro. ¿Sí? Quetiapina sí. Y es un fármaco que lo utilizamos mucho. Aquí están los nombres comerciales. Estos son los nombres genéricos de los fármacos. Acá los nombres comerciales: clorpromacina larga-actil, levomepromacina Sinogan, Aldol, haloperidol, leponecloxina, clozapina, Ciprexa, olzapin, olanzapina, Seroquel, Ketiasic, Norsic, Ketidin, Quetiapina, y Limit es el único de los fármacos de tercera generación que hay en el mercado. Y también tenemos, vean ustedes, las dosis máximas que se dan. Por ejemplo,
clorpromacina, el Largactil, se puede dar entre 100 a 300 miligramos. La levomepromacina entre 25 a 400 miligramos. El haloperidol día, entre 5 a 25 miligramos por día. Leponec, entre 100 a 200. En general, ustedes tienen este cuadrito que resume todo. Pero además tienen la presentación de los fármacos. Es decir, Largactil hay comprimidos de 25 y de 100 miligramos. Si nosotros le vamos a dar la dosis máxima, que es de 300, pues evidentemente tenemos que darle 12 tabletas de 25. Para eso está la de 100. Le damos una cada 8 horas de 100 y ya completamos los 300. La quetiapina, por ejemplo, que hay de 25, la dosis máxima es, vean ustedes, 1 gramo, ¿sí? La FDA dice hasta 600, 700, pero imagínense, para dar una dosis de 300 miligramos, necesitamos darle 12 pastillas de Seroquel. Para eso están pues las pastillas de quetiapina de 300 miligramos. Por eso hay presentación de 25, 50, 100, 200 y 300 miligramos. El Ilimit, hay comprimidos de 10, 15 y 20 miligramos. En el país existen las presentaciones de 10 y de 15. También hay una presentación en suspensión. Esto está desactualizado. Hay aripiprazol en suspensión, en jarabe, a razón de 1 miligramo por ml. Pero como tabletas hay de 15 y de 10 miligramos. La risperidona, amigos del médico general, los médicos generales recetan muchísimo risperidona. La risperidona es la hija del haloperidol, por tanto es el mismo haloperidol sin los efectos secundarios clásicos de la primera generación, y por tanto se receta muchísimo, ¿verdad? Se da hasta 6 miligramos, de 1 a 6 miligramos. Hay su presentación ahí en tabletas de 1, 2 y 3 miligramos, y también en solución, ¿no? En gotas, 1 miligramo por ml. La paliperidona, que es hijo de la risperidona, nieto del haloperidol, es un productazo, ¿verdad? No había en el Ecuador, recién llegó, justo en estos meses de pandemia se ha sembrado, lo hemos utilizado en algunos pacientes. La diferencia es que esta es una ampolla de depósito, es decir, el haloperidol se da en tabletas todos los días, la risperidona es en tabletas todos los días, esta una solita, una ampolla mensual, ¿no? Pero vale $450 cada ampollita, ¿no? Entonces, esto es lo relacionado con los fármacos antipsicóticos, tanto de primera generación cuanto de segunda generación. Vamos a ver algunas de las características de los fármacos antipsicóticos de segunda generación que nos falta revisar, y terminaremos revisando las características del aripiprazol, que es el fármaco antipsicótico que pertenece a estos de tercera generación. La historia breve la podemos resumir en este cuadro. Aquí vemos los antipsicóticos de primera generación, los de segunda generación y estos que son de tercera generación, ¿verdad? Los de primera generación, clorpromacina, ya lo sabemos, en el año 52, haloperidol en el año 60, aquí falta la levomepromacina, pues es 57, ¿no? Pero bueno, los primeros de generación. Los de segunda generación, clozapina, que sabemos nosotros que empezó por acá, pero que lastimosamente se suprimió y volvió al mercado por los 90, y de allí comenzaron a desarrollarse los otros fármacos antipsicóticos de segunda generación. Hay fármacos como la ziprasidona, que nunca han llegado al país, la ilioperidona, la acenapina, son fármacos de segunda generación, es decir, con estas propiedades iguales, no hay en el mercado estos de acá. Y los fármacos de tercera generación, donde está el aripiprazol, ¿sí? Desde el 2002 llegó al país, siempre atrasado el Ecuador, por el año 2012. Hoy lo tenemos con bastante disponibilidad, solamente un solo laboratorio lo produce, Roemers, nombre comercial Ilimit, en suspensión y en tabletas de 10 y 15 miligramos, no hay la presentación de 20 acá, pero los últimos antipsicóticos, el hijo del aripiprazol, que es el brexpiprazol, que estamos esperando que llegue, y la cariprazina, ¿no? No sé, yo creo que yo no veré estos fármacos acá, porque como demoran en llegar los fármacos modernos a nuestro país.
¿Cuál es la diferencia entonces entre los antipsicóticos de primera y segunda generación? Ya la sabemos, pero ¿cuál es la diferencia con los de tercera generación? Los de tercera generación se diferencian de los otros porque se los llama estabilizadores del sistema dopaminérgico serotoninérgico. Es decir, hace lo que hace también la clozapina, pues la clozapina también entraría en este grupo porque estos fármacos tienen mayor afinidad por el receptor 5-HT1A de la serotonina, el heteroreceptor, que por 5-HT2A e incluso que por el receptor D2, ¿verdad? Entonces tienen propiedades antipsicóticas, pero además influyen sobre los síntomas negativos de las enfermedades y producen una mejora en el estado cognitivo increíble. Entonces, jóvenes, la quetiapina, miren ustedes, el perfil molecular de la quetiapina es muy parecido al de la clozapina, ¿verdad? Tiene prácticamente los mismos receptores, ¿sí? Pero veamos primero esta propiedad de ser antagonista del receptor 5-HT2A. Lo convierte en un antipsicótico atípico de segunda generación. Tiene una interacción, es antagonista del receptor D2, ojo, también tendría propiedades antipsicóticas, pero estas dos interacciones son francamente muy lábiles, es decir, la afinidad es mínima. La quetiapina tiene mayor afinidad por el receptor H1. Por eso yo decía que este es un medicamento que parece ser la levomepromacina y la clorpromacina actual, es decir, con mejores perspectivas del funcionamiento, sin los riesgos de los efectos secundarios de los antipsicóticos fenotiazínicos, y además porque tiene esta propiedad de ser agonista del receptor 5-HT1A. Esta característica es por ser agonista parcial, ¿no? Que así se lo describe. Es decir, nosotros no vamos a estudiar en detalle todos sobre todos los receptores que trabaja, sino sobre los receptores que tiene afinidad. Y quetiapina es un fármaco más sedativo porque tiene mucha mayor afinidad por el receptor H1 que incisivo, que antipsicótico, porque tiene menos afinidad por D2 y sobre todo menor afinidad por 5-HT2A. Por tanto, realmente hay estudios que demuestran que quetiapina a dosis altas modifica esto, deja de ser menos sedativo y mejor antipsicótico, pero dosis por encima de los 600 miligramos que pues no está fuera de foco eso. Se lo usa más como un antipsicótico sedativo, ¿verdad? O sea, para hipnótico y ansiolisis, para hipnosis y ansiolisis. La risperidona, en cambio, sí es un medicamento que el médico general debe conocerlo bien. Digamos que es el hijo del haloperidol. Vean ustedes, es el mismo haloperidol con eficacia antipsicótica porque tiene muy alta afinidad por el receptor D2, muy alta afinidad, y tiene poca afinidad por el receptor alfa-1. Además, tiene la misma afinidad por el receptor 5-HT2A que D2. Es decir, este es un antipsicótico doble, ¿no? Muy interesante. O sea, es tan dopaminérgico como serotoninérgico. Por eso lo convierte, sin duda, actualmente en el antipsicótico más prescrito en el mercado, ¿no? La risperidona. Sí, lo otro, menos afinidad. O sea, simplemente nos centramos en estas dos. Es, digamos, el antipsicótico, pues, ideal, ¿no? Ideal, porque es el haloperidol sin los efectos fenotiazínicos sobre H1. Ojo, es un error. Los médicos generales dan muchísima risperidona como hipnótico y como ustedes ven, eso es un error grave porque la risperidona no tiene propiedades sobre el receptor H1 ni sobre el receptor M1, ¿verdad? Prácticamente nula sobre el alfa-1, la hipotensión ortostática es infrecuente con risperidona, tiene propiedades antipsicóticas muy marcadas y sobre todo sin efectos secundarios por la liberación de dopamina extra que le da la característica de ser antagonista del receptor 5-HT2A. Esta es olanzapina, en cambio, ¿no? Olanzapina es hija de clozapina, prácticamente es la clozapina mejorada sin la acción sobre el receptor 5-HT1A, que es deseable, es
le falta eso para que sea este medicamento perfecto, pero tiene alta potencia antipsicótica. La olanzapina es un fármaco estupendo como antialucinatorio. Lastimosamente, ya le digo, cada tableta vale $8 de 5 miligramos y casi el doble la de 10, pero en fin, ¿no? Tiene propiedades sobre el receptor 5-HT2A. En este sentido, se parece a risperidona y es un buen antipsicótico atípico, porque prácticamente no genera efectos secundarios. No es sedativo, tampoco baja la presión, pero sí tienen algunos pacientes efectos anticolinérgicos. Parece ser que su afinidad por el receptor M1 es mucho más alta que sobre H1 y alfa 1. Olanzapina, jóvenes. Nombre comercial Ciprexa. Y finalmente llegamos a aripiprazol. Antes de hablar del aripiprazol, recordemos que existe el hijo de la risperidona, que es la paliperidona, a su vez nieto del haloperidol. Sin embargo, creo que sí hay una diapositiva que está más adelante, pero en todo caso, la paliperidona es la risperidona mejorada, con mejor eficacia antipsicótica y sobre todo sin efectos secundarios, pero tiene la característica de ser la única con presentación intramuscular, que la convierte en un antipsicótico deseable para casos en donde el paciente no tolera la vía oral y, en definitiva, un sinnúmero de beneficios que tiene la vía intramuscular versus y de depósito, ¿no? Versus la intramuscular. Bien, el aripiprazol es el antipsicótico de tercera generación, el único del que dispone. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este es un fármaco que tiene propiedades agonistas sobre el receptor D2, pero antagonistas también sobre el mismo receptor. Por eso está así, ¿no? Eso se llama el agonismo parcial. Es decir, donde está alta la dopamina, vía mesolímbica, funciona como antagonista, pero donde está baja, como la vía mesocortical, funciona como agonista, ¿no? Vean ustedes esa ya diferencia por eso se llama el antipsicótico inteligente. Es un estabilizador no solamente del sistema dopaminérgico, sino también del serotoninérgico, porque es un agonista parcial del receptor 5-HT1A y es antagonista del receptor 5-HT2A. Tiene efecto, realmente se dice que no tiene efecto sobre el receptor H1, pero hay pacientes, yo por eso siempre lo doy de mañana, pero me llaman a la hora, el paciente está dormido tomando aripiprazol, es decir, en las primeras dosis tiene un alto efecto sobre el receptor H1 antagonista. Entonces, recordémonos, jóvenes, que los antipsicóticos de tercera generación son estabilizadores de los sistemas de neurotransmisión dopaminérgica y serotoninérgica. Y luego, evidentemente, esta propiedad sobre el receptor 5-HT2A que lo hace ser un antipsicótico de segunda generación. A continuación, luego veremos ya un foro de preguntas y respuestas sobre esto, ¿no? Nos volvemos a conectar. En todo caso, estamos claros que la clasificación de los fármacos antipsicóticos se hace así: primera, segunda y tercera generación.